Solo quiero dibujar manga en silencio. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 211 Haruki, me gustas. Las palabras de Ryuko flotaron en el aire silencioso, y con ellas llegó una repentina sensación de ingravidez, no del viaje, sino de su pecho. Sintió una extraña calma, como si algo que se había aferrado a su interior finalmente se hubiera liberado. Afuera, la noria había pasado su punto máximo y descendía lentamente. En ese pequeño espacio la atmósfera se tornó tranquila y cargada. Haruki miró el resplandeciente paisaje urbano y luego volvió a mirar a Ryuko, sentada frente a él. Sus ojos estaban fijos en los suyos, claros e inquebrantables. No bromeaba. Hablaba en serio. ¿Y qué acaba de pasar? Él solo había salido a ver un partido. ¿Cómo llegaron las cosas a esta situación? Ella lo había invitado al parque de atracciones, le había sugerido la noria y ahora, ¿era todo esto parte de su plan? Pero no era momento de quedarse atónita. Estaba esperando una respuesta. Haruki abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mente corría. ¿Aceptar? ¿Rechazar? Ryuko dijo finalmente en voz baja. ¿Por qué yo? Esa era la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. No era una celebridad. Claro, era medianamente conocido como Mitsushiro, pero no era como si tuviera aspecto de estrella de cine. Y Ryuko, guapa, talentosa y admirada en el campus, fácilmente podría estar con alguien mucho más refinado. Ella podría hacerlo mejor. Objetivamente. Ryuko, ya no nerviosa, respondió con firmeza. No sé cuándo empezó exactamente, dijo. Pero quizá, fue después de nuestro primer encuentro. Me diste una segunda oportunidad para audicionar para el papel de Meiko en Anohana. Sin ti, no habría conseguido ese papel. Ni habría crecido tanto como lo he hecho desde entonces. Ella sonrió levemente. Supongo que empezaste a gustarme en ese entonces. Solo un poco. Haruki intentó intervenir. Eso suena más a gratitud, ¿no? Conozco la diferencia, dijo con firmeza. Al principio, intenté acercarme a ti por razones prácticas. Pensé que si creaba una conexión, me ayudarías a conseguir más papeles. Pero... Su voz se suavizó. Al pasar tiempo contigo, me di cuenta de que no eres como los demás en esta industria. No usas tu posición para sacarle nada a nadie. Simplemente, ayudas cuando crees que alguien lo merece. Eso es raro. Haruki frunció el ceño. ¿No habría sido más fácil pasar por Kazuya? Tiene más influencia que yo en el lanzamiento de hechizos. Cierto, admitió Ryuko. Pero alguien como Kazuya nunca ayudaría sin pagar un precio. Tú. Ni siquiera esperabas un agradecimiento. Ella tomó aire. No tenía dinero. No quería venderme como algunos conocidos. Eras la única persona a la que sentía que podía acercarme, aunque empezara por las razones equivocadas. Ella sostuvo su mirada. Pero entonces, ya no podía preguntar más. Porque cuanto más te conocía, más me gustabas. Y si preguntaba, tenía miedo de que pensaras menos de mí. Haruki permaneció en silencio. Ryuko siguió adelante. Sé que habría sido más fácil callarme. Que pensaras que solo soy una chica alegre y trabajadora. Pero quería que supieras quién soy realmente. Porque si quiero gustarte, quiero que te guste mi verdadera yo. Ella se inclinó hacia adelante. Entonces, Haruki. ¿Qué opinas de mí? ¿Alguna vez? Ella dudó y luego añadió más suavemente. ¿Considerarías estar conmigo? Haruki la miró. Su corazón latía un poco más rápido. No era de piedra. Ella era hermosa. Amable. Talentosa. Sus palabras eran sinceras, quizás más que las de cualquier otra persona. Pero esa sensación que ella describió, la calidez, el cariño conmovedor, no había florecido del todo en él. Todavía no. Y si dijera que sí ahora, por presión o culpa, no sería justo. Ni para ella ni para él mismo. Lo siento, Ryuko dijo en voz baja. No puedo. No la miró a los ojos de inmediato. Sintió una opresión en el pecho. Sabía lo que podría perder al decir eso. Un amigo. Alguien que hizo que los largos días de producción se sintieran un poco menos agotadores.
Alguien que le enviaba memes durante las reuniones de guión a altas horas de la noche y le dejaba bebidas energéticas sin decir palabra. Sabía que esto podría cambiarlo todo. Veo. La voz de Ryuko era tranquila. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Pero su expresión vaciló, solo un poco. La noria continuó su descenso. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de posibilidades, solo del peso de lo que se había dicho. Incluso antes de decirlo en voz alta, Ryuko sabía cuál sería la respuesta de Haruki. Se había preparado para el rechazo, pero saber y sentir eran dos cosas distintas. Incluso ahora, con todo lo que se esperaba, el dolor seguía siendo intenso. Lo siento, Ryuko dijo Haruki suavemente, tratando de ofrecer algo, cualquier cosa solo para que Ryuko negara con la cabeza. No tienes que consolarme. Ya lo sabía, simplemente no esperaba que doliera tanto. Su voz vaciló al principio, pero se tranquilizó rápidamente. Aún así, dijo, esbozando una leve sonrisa, ya he decidido que este no es el final. Es solo el principio. Haruki parpadeó. ¿El comienzo de qué? Una batalla a largo plazo. Él se quedó mirando. ¿Un qué? Una guerra prolongada, repitió, como si fuera lo más natural del mundo. Haruki sintió una punzada de culpa, aunque no estaba del todo seguro de por qué. ¿Qué significa eso? Significa que no me rendiré, dijo Ryuko simplemente. Sabía que dirías que no. Sé que solo me has visto como una amiga. Sinceramente, si los papeles se hubieran invertido, yo también podría haberme rechazado. Pero, lo miró a los ojos. Aunque pierda hoy, las cosas cambiarán. Como mínimo, nunca volverás a verme de la misma manera. Me verás no solo como una amiga, sino como una chica. Eso es todo lo que necesitaba. Haruki no supo muy bien cómo responder. Pero si sabías que te rechazaría, ¿para qué lo dijiste? Porque si no, seguiríamos fingiendo. Seguirías pensando que solo somos amigos, y quizá eso habría durado para siempre. Pero no quiero un para siempre si eso significa ocultar lo que siento de verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó, todavía tratando de comprender su lógica. Ahora, espero. Y sigo apareciendo. Y si un día me dices directamente que te molesto, que no quieres volver a verme, entonces pararé. Su voz era tranquila pero decidida. Pero hasta ese día, no voy a dar marcha atrás. Haruki suspiró. Estás perdiendo el tiempo, Ryuko. No me caes mal, pero solo te veo como una amiga. Eso no cambiará solo porque tú quieras. Entonces, sigamos así, dijo con tono ligero. Amigos, pero un poco más complicados. Antes de que pudiera protestar de nuevo, Ryuko extendió la mano y tomó la suya. Haruki se estremeció instintivamente, pero no se apartó del todo. Su corazón se aceleró. Ryuko lo atrapó al instante. Dices que nada ha cambiado. Pero antes nunca dudabas en tomarme de la mano, como cuando corrimos por la arena. ¿Por qué estás nervioso ahora? Ella se inclinó hacia adelante, su tono era suave y burlón. Y dime, ¿se te saltó el corazón hace un momento? Haruki no pudo responder. Tampoco pudo negarlo. Afortunadamente, la noria disminuyó la velocidad y se detuvo, lo que le evitó tener que decir nada. Los dos salieron. La brisa acarició el cabello y la falda de Ryuko, y el suave resplandor neón enmarcó su rostro de una manera que hizo que Haruki se detuviera. Él la miró. Realmente la miró. Y le gustara o no, Ryuko tenía razón. No podía dejar de verla. No solo una amiga. No solo una colega. Una mujer que se había plantado frente a él y lo había dejado todo al descubierto. ¿Se enamoraría de ella algún día? No lo sabía. Pero en ese momento, no podía negar que la sentía diferente a como se sentía antes del viaje. Ella tenía capas que él no había visto y más valentía de la que esperaba. Suspiró silenciosamente. ¿Por qué acepté otra vez esto del parque de atracciones? Mientras caminaban juntos hacia la salida, el ánimo de Ryuko se había mejorado notablemente. El suyo, sin embargo, seguía un poco nublado. Bueno, me vuelvo, dijo ella, volviéndose hacia él en la acera. Su voz era tranquila, pero sus ojos aún tenían un destello de esperanza. Me voy a casa para las vacaciones mañana. Probablemente no nos veamos hasta después de Año Nuevo. Ella dudó. Si alguna vez me necesitas, o simplemente quieres hablar, llámame. Te responderé enseguida. Haruki asintió levemente.
Y no te preocupes por despedirme, tomaré un taxi, dijo riendo. ¿No dijiste que te morías de hambre? Ve a comer. Ya he perdido mi encanto. Odiaría que me odiaras después de subir de peso con la cena. Ella sonrió, luego se giró y se fue. Haruki se quedó allí, observándola desaparecer en la noche. Pasaron unos minutos. Su estómago rugió ruidosamente. Creo que debería comer, murmuró. Se metió en un restaurante cercano de estofado y pidió más comida de la que necesitaba. Para alguien de mal humor, su apetito se mantuvo sorprendentemente intacto. Cuando terminó y volvió a salir a la noche, sus pensamientos inevitablemente se desviaron otra vez. Juegos. Necesito un juego. Y una vez más, ese pensamiento volvió a Ryuko. Haruki dudó, luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Oye, ¿te apuntas a un partido más tarde esta noche? Sí, respondió Ryuko al instante. Te avisaré cuando llegue a casa, dijo, y luego colgó. Por ahora, mantendría las cosas simples. A él no le gustaba de esa manera todavía. Pero tampoco la odiaba. Y por ahora, esto fue suficiente. Un saludo a Kobefate por unirse a mi Patreon. Tu apoyo significa todo para mí. A la mañana siguiente, un rumor sobre el artista de manga Mizushiro y la actriz de voz Ryuko Mei comenzó a circular silenciosamente en la industria del manga. Especialmente entre quienes vieron el partido en directo esa noche, todos cotillaban. Mizushiro literalmente tomó a Ryuko de la mano y la sacó del estadio. ¿Y esperan que creamos que no pasa nada? Pero la mayoría de los fans fueron sorprendentemente comprensivos. Después de todo, seguían a Mizushiro por su trabajo, y Ryuko nunca había tenido un rendimiento inferior en ninguno de sus animes. Verlos juntos no se sintió como una traición, sino como el resultado natural. Incluso algunos fans masculinos de Ryuko que expresaron su decepción admitieron rápidamente que su vida personal era suya. Sus objeciones no importaron. Esa mañana, Haruki abrió Fendi y vio que su nombre era tendencia. En su última publicación, los fans habían inundado los comentarios. Felicidades, Mizushiro-sensei y Ryuko-chan. Por fin. Siempre supimos que algo estaba pasando. Esto en sí mismo parece una trama de manga. Haruki solo podía mirar la pantalla con la mirada perdida. No sabían nada y, de alguna manera, ya los habían declarado pareja. Ni siquiera se molestó en responder. ¿Qué se suponía que debía decir? Aunque intentara aclarar las cosas, los fans solo creerían lo que quisieran ver. Y la verdad, no valía la pena. Si la gente malinterpretaba, pues que así fuera. Pero eso no impidió que sus amigos lo llamaran. Haruki, vi los rumores esta mañana, fue la primera en escribirle. ¿Tú y Ryuko? ¿Es cierto? Ella era una de las pocas personas que percibió desde el principio los sentimientos de Ryuko hacia Haruki. De hecho, fue una conversación que Haruka tuvo con ella la que indirectamente impulsó a Ryuko a actuar. De no ser por ese pequeño empujón, Ryuko podría haber esperado eternamente, intentando acercarse a Haruki naturalmente. Bueno, ambos son adultos, dijo Haruka tras una pausa. No debería meterme en su vida personal. Simplemente no dejen que esto afecte sus plazos. Mientras entreguen los manuscritos a tiempo, lo que hagan en su tiempo libre es su decisión. En la actualidad, Haruki era uno de los creadores más destacados de Echo Show Publishing. 2 de las 3 series más populares de Shoutline eran suyas. Haruka no tuvo más remedio que actuar con cautela. No estoy saliendo con ella, respondió Haruki, frotándose la frente. Haruka, normalmente eres mejor que esto. ¿Te dejas llevar por los rumores de internet? Explicó que él y Ryuko simplemente habían ido a ver el partido juntos. La especulación pública era solo eso. Lo que no mencionó, por supuesto, fue la confesión de Ryuko. Si Haruka le creyó completamente o no, Haruki no estaba seguro. No mucho después, Kazuya llamó. Hermano, ¿por fin lo entiendes? Dijo antes de que Haruki pudiera siquiera saludarlo. Tardaste bastante. Me di cuenta de que Ryuko estaba interesada en ti hace meses. Eres como un bloque de madera, la verdad. Entonces, ¿quién dio el primer paso, tú o ella? Espera, no me digas, fue ella, ¿verdad? Claro que sí. Haruki no dijo nada. Kazuya había acertado en todo, excepto en una pequeña cosa. Ella confesó, dijo Haruki, y la rechacé. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Preguntó finalmente Kazuya. Maldita sea.
Bueno, entonces ignora lo que dije antes. Haruki prácticamente pudo escuchar la tos incómoda antes de que Kazuya colgara. Entonces Airi llamó. Se conectó esa mañana y vio a todos sus amigos cotilleando sobre la revelación de pareja en el juego. Se sintió completamente sorprendida. No puedo creer que hayan ido sin mí. Dijo con un puchero después de que él le explicara. La próxima vez que haya un torneo, yo también iré. Sin excusas. Haruki tuvo que buscar a tientas una razón, alegando que no quería distraerla de sus fechas límite del manga. Eso solo funcionó a medias. Cuando llegó el mediodía, Haruki ya estaba exhausto de tanto explicarse. Finalmente, al abrir Line, vio que Ryuko le había enviado un mensaje hacía más de una hora. Había regresado sana y salva a su pueblo natal y le había enviado algunas fotos del paisaje nevado. En la última, ella misma aparecía en el encuadre. Copos blancos cubrían su cabello, su aliento emanaba vapor y una cálida sonrisa se dibujaba en su rostro. Se veía aún más vibrante que de costumbre. Más, viva. Haruki miró la imagen unos segundos más de lo que pretendía antes de cerrarla. Ella tenía razón. Hace apenas unos días, ver a Ryuko compartir detalles aleatorios de su día no habría sido nada extraño. Pero hoy, ese mismo gesto se sintió, cargado de significado. Olvídalo. Vuelve al dibujo. Los siguientes capítulos ya se habían completado, pero Haruki se sentó a trabajar más, de todos modos, cualquier cosa para distraerse de la espiral. Pasaron los días. Una semana después, llegó el año nuevo. Haruki se quedó en Tokio otra vez este año. Regresar a su ciudad natal le parecía inútil, pues ya no tenía familiares cercanos allí, y volar hasta casa solo para estar solo no parecía merecer la pena. Ryuko, por otro lado, se mantuvo en contacto con más frecuencia después de la confesión. Sus mensajes de Line eran actualizaciones regulares desde casa, reflexiones sobre el trabajo y algún que otro meme de voz tonto. Haruki aún esperaba que las cosas se calmaran, que Ryuko finalmente se rindiera. Tal vez se daría cuenta de que no valía la pena el esfuerzo y volvería a ser solo una amiga. Pero luego, unos días antes de Año Nuevo, le envió por correo una caja de dulces locales desde su ciudad natal. Dentro había una nota. Espero que estés abrigado. No olvides comer bien, incluso si trabajas. Ryuko. Haruki suspiró. Hasta ahí llegamos con solo amigos. Mientras tanto, para el público, los rumores se desvanecieron rápidamente. En cuestión de días, la base de fans se había marchado. Después de todo, Natsume's Friends llevaba más de un año y medio en activo. Los lectores estaban acostumbrados a ver nuevos capítulos cada semana. El quinto volumen acababa de salir, y las ventas nacionales totales habían alcanzado los 7,1 millones de copias. Con un promedio de 1,44 millones de ventas por volumen, Haruki estaba satisfecho. La serie aún tenía margen de crecimiento. Con el tiempo, confiaba en que alcanzaría aún más. En cuanto a Initial D, solo llevaba 6 meses serializada, pero según Aruka, ya se estaba preparando un tomo recopilatorio. Varios estudios de animación incluso competían por los derechos para adaptarla. Pero Haruki no le prestaba mucha atención a nada de eso. Las negociaciones comerciales no eran lo suyo. Ese era su trabajo. Y, sinceramente, ya tenía bastante en qué pensar. A principios de febrero, Haruki finalmente vio las regalías de los primeros 4 volúmenes de Natsume's Friends en su cuenta. Con 6,1 millones de copias vendidas a un precio de 500 yenes por volumen y una tasa de regalías del 10%, después de deducciones de impuestos y otros recortes, recibió más de 124 millones de yenes. Esa cantidad solo proveniente de medio año de ventas de Tankobon ya había eclipsado el ingreso total de sus años anteriores como mangaka. Gracias a los pagos por serialización de sus 2 series en activo en Shroudline, Haruki se convirtió oficialmente en multimillonario. Decenas de millones en efectivo con tan solo 20 años, técnicamente aún un estudiante de segundo año de universidad. Si bien había muchos jóvenes ricos, entre los creadores autodidactas de su edad, Haruki se acercaba rápidamente a la cima de la pirámide. Mientras tanto, 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante seguían causando sensación en línea. Aunque su impulso probablemente disminuiría en 1 o 2 semanas, las cifras de streaming actuales eran asombrosas. 19 millones de visualizaciones para el primero y más de 6 millones para el segundo.
Incluso si dejaran de crecer por completo, la participación de Haruki en los ingresos por transmisión, tras la separación de Kazuya Mori, ya ascendería a unos 100 millones de yenes. Pero esto fue solo el comienzo. Con el aumento de los acuerdos de licencia en el extranjero y las ventas de productos, las proyecciones estimaban que sus ganancias finales de esos dos proyectos podrían superar los 200 a 300 millones de yenes. Por supuesto, todo ese dinero no llegaría hasta finales de 2022. Y con la adaptación al anime de Natsume's Friends prevista para abril, era probable que las ventas se dispararan. Si Initialde lanzaba su primer volumen este año y cerraba con éxito su propio contrato de anime, Haruki podría recibir otro golpe de suerte. En 2021, ganaría unos 130 millones de yenes después de impuestos. En 2022, esa cifra podría triplicarse o incluso cuadriplicarse. Reclinándose en su silla, Haruki miró al techo y suspiró. Vaya, esta industria paga como si estuvieras robando un banco. Por otra parte, tenía sentido. En el Japón paralelo del que se inspiraba, los mangakas más destacados podían ganar cientos de millones de yenes al año. En un país con aún más lectores, no era raro que un creador de éxito ganara miles de millones en un solo año. Haruki aún no había llegado a ese punto, pero si seguía adelante, si todo salía bien, en 2 o 3 años, la gente podría nombrarlo entre los mejores artistas de manga del país. ¿Y en el séptimo u octavo? Quizás fue el único nombre que me vino a la mente. Ese fue el objetivo por el cual trabajó en silencio. Incluso durante las vacaciones de Año Nuevo, los fanáticos del manga permanecieron pegados a sus pantallas. Initialde ya estaba inmerso en su siguiente arco importante. Después de que Mako Sato, el mejor piloto del Monte Usui, le pidiera a Iketani que organizara una carrera con Takumi, este finalmente aceptó. Los aficionados, que siempre habían admirado al invencible AE-86, estaban ansiosos por ver su rendimiento fuera de su territorio. Pero este arco no se trataba solo de la carrera. Había una segunda historia. Un romance. Mako e Iketani se conocieron por casualidad, y su amor se acrecentó. Mako, inseguro de cómo reaccionaría si supiera que era una corredora de élite, mantuvo su identidad en secreto. Mientras tanto, Iketani, creyéndola una chica normal, presumió con orgullo de sus habilidades al volante. Esa ilusión se hizo añicos una noche en el monte Usui. Iketani se dio cuenta de que la chica que le gustaba era mucho mejor que él en aquello de lo que se enorgullecía. Aplastado por su complejo de inferioridad, se retrajo. Mako, inexperta en el amor, no se dio cuenta. Le propuso a Iketani que se organizaba una carrera entre ella y Takumi, dejaría las carreras y saldría con él en serio. Pero para Iketani, eso empeoró las cosas. Lo sentía como una transacción, como si estuviera renunciando a algo por él, no porque realmente quisiera estar con él. Aún así, aceptó. No por la condición, sino porque quería hacer algo por ella. Los fanáticos, por supuesto, no fueron tan pacientes. Vamos, Iketani. Te está dando una oportunidad. Deja de darle tantas vueltas. Si no le gustaras, ni siquiera lo sugeriría. Estás haciendo esto más difícil de lo que es. Por eso no se puede confiar en las emociones de los heterosexuales. Tienen egos frágiles y cero intuición. ¿En serio está Mizushiro escribiendo un romance seminormal? No me digas que se está ablandando con nosotros. Si Mako e Iketani rompen, significa que los tres protagonistas están solteros. Takumi, que solo ama su coche. Takeuchi, que asustó a una chica al chocar durante una cita. Y ahora Iketani la dejó porque su manada no pudo con una novia más rápida que él. Es como el club de los corredores solitarios. Pero Takumi todavía tiene a Natsuki Moji. ¿De verdad? ¿Espera a que descubra quién es realmente papá Natsuki? Initialde llevaba más de 6 meses en activo. Su base de fans se había estabilizado, y aunque seguían llegando nuevos lectores, el explosivo impulso inicial se había enfriado. Sin una adaptación al anime, el crecimiento se estancaría con el tiempo. Aún así, ahora estaba empatado con Dream World en el ranking semanal de popularidad. La diferencia era pequeña. Un buen capítulo podría bastar para alcanzar el primer puesto. Haruki lo esperaba con ansias. Eso significaría otra recompensa del sistema. Aún no había usado puntos mundiales. Se habían acumulado de forma constante durante los últimos 2 años, suficientes para canjearlos por un título de rango como Rurouni Kenshin.
Pero los problemas de derechos de autor le impedían adaptar ciertos títulos, incluso teniendo los puntos. Aún así, estaba ahorrando. Si esperaba más, podría permitirse un intercambio por un trabajo de rango S. A diferencia de la lotería, que era una apuesta, el intercambio de puntos le permitía elegir el trabajo exacto. Mejor esperar y optar por la calidad. Especialmente si la lotería alguna vez le diera algo inutilizable, digamos un desastre como Skull Dice, sería mejor guardar los puntos para algo serio. Afortunadamente, parecía que había más recompensas en camino. 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante dominaban la temporada de primavera. Si no surgían rivales importantes para marzo, era probable que ganara el premio de popularidad del trimestre en mayo o junio. Natsume's Friends también tenía previsto su debut en el anime en abril. Puede que no se mantuviera en el primer puesto por mucho tiempo como Dream World, pero un ascenso temporal le daría derecho a una recompensa. En cuanto a Initial D, Haruki no tenía dudas. Una vez que se emitiera como anime, superaría con creces a la competencia. La mayor preocupación ahora era, ¿qué pasaría si sus 3 obras obtuvieran recompensas? Gestionar 2 series de manga y un anime ya era agotador. Si añadía 3 proyectos más, sería un suicidio. Afortunadamente, tanto Initial D como Natsume fueron planeados con tiradas limitadas. Para Initial D, solo pretendía cubrir el arco argumental de Takumi hasta su decisión de unirse al equipo de Ryosuke Takahashi. El resto del manga original, aunque bueno, le resultó menos atractivo a Haruki. Terminar la historia con ese punto de inflexión dejaría en los lectores una impresión fuerte y duradera. Natsume, por otro lado, podría extenderse más. Aún quedaban más de 2 años de historia, incluso si se serializaba semanalmente. Pero el material original en la biblioteca del sistema se actualizaba lentamente, a veces solo un capítulo cada pocos meses. Haruki sospechaba que podría terminar la versión adaptada mucho antes de que la original estuviera completa. Así que, por ahora, seguiría adelante. Si conectaba un nuevo golpe y no podía seguir el ritmo, simplemente pausaría a Natsume y lo reanudaría más tarde, cuando tuviera más energía. Y con esos pensamientos, el tranquilo festival de primavera de Haruki terminó y llegó febrero. Una semana después, todos volvieron al trabajo. Ryuko regresó temprano a la ciudad. A pesar de las vacaciones, la avalancha de ofertas de doblaje tras sus destacadas actuaciones en 5 centímetros y voces la obligaron a no quedarse de brazos cruzados. Su primera parada al regresar no fue la oficina, sino la casa de Haruki. Ella tocó el timbre de su puerta temprano en la mañana, llevando una bolsa llena de recuerdos. Aunque sus interacciones parecían iguales en apariencia, su mirada había cambiado. Había una serena claridad en su forma de tratarlo. Ya no dudaba ni andaba de puntillas. Haruki se sintió incómodo al aceptar sus regalos. Pero negarse habría sido aún peor. Por suerte, Ryuko tuvo tacto. No lo presionó. No intentó seducirlo como sus amigas le habían sugerido. Ese no era su estilo y presentía que, de todos modos, no funcionaría con Haruki. Pero lo que sí tenía era paciencia. Haruki se lo había dicho claramente. Algún día querría tener una relación. Pero aún no lo había logrado. Y para Ryuko, eso fue suficiente. Hay un viejo dicho. La proximidad gana la carrera. Ella planeó estar allí cuando finalmente llegara ese día. A veces, cuando Haruki veía la forma en que ella lo miraba, se sentía como un conejo acorralado por un lobo muy educado. Así es como se ve una chica enamorada, es aterradora. Solo pudo suspirar e intentar concentrarse en el trabajo. Justo a tiempo. El arco de Usui de Initial D finalmente estaba llegando a su tan esperado clímax. Para los fanáticos de Initial D, este tramo de la historia fue insoportable. El manga se detuvo justo al comienzo de la tan esperada carrera de Takumi contra Mako Sato. Hasta ahora, todas las partidas que Takumi había disputado se habían disputado en su propio terreno, el monte Akina. Ya fuera Keisuke Takahashi, quien lo buscó y perdió, el confiado Nakasato o incluso Shingo, cuya conducción imprudente envió al amigo de Takumi al hospital, cada desafío se había desarrollado en terreno conocido. Pero Mako Sato era diferente. Ella había invitado a Takumi a competir en el monte Usui. Este cambio de ubicación despertó una gran curiosidad entre los aficionados. ¿Podría Takumi mantener su dominio sin la ventaja de conocer cada curva y pendiente? ¿Habían perdido sus anteriores oponentes por pura habilidad o simplemente por competir en su circuito local?
El formato de la carrera era de persecución. En las estrechas carreteras del monte Usui, el coche líder tenía una clara ventaja. Si el piloto que iba detrás no conseguía adelantar, por muy hábil que fuera, la competencia se decidía simplemente por la posición. Así, los pilotos alternaban posiciones delanteras y traseras en 3 rondas. El primero en escaparse se llevaba la victoria. Como Mako había lanzado el desafío, ella y su navegante Sayuki le ofrecieron a Takumi la opción: tomar la iniciativa o perseguirlo. Para sorpresa de todos, incluidos Mako y Sayuki, Takumi decidió seguirlos. Fue una decisión desconcertante. Elegir liderar le habría permitido marcar el ritmo, especialmente en un recorrido desconocido. Podría haber aprovechado la oportunidad para estudiar el terreno. Pero él se negó. Lo cual, para Mako y Sayuki, pareció arrogancia. Mako, habitualmente sereno, tenía una expresión de ceño fruncido poco común. A lo largo de febrero, los capítulos serializados mostraron que la batalla se intensificaba. Desde el inicio de la carrera, Mako y Sayuki estaban decididos a superar a Takumi. Y Takumi, que iba detrás, sintió de inmediato la presión de enfrentarse al dúo más fuerte que jamás había conocido. Esto no era como competir con Keisuke o Shingo. La expresión normalmente tranquila de Takumi ahora estaba tensa por la concentración, con el sudor acumulándose en su frente. Pero no era él el único que sentía el calor. A pesar de darlo todo, Mako y Sayuki no pudieron deshacerse de la E86. El duelo continuó, curva tras curva, hasta que ambos coches se acercaron a una de las curvas más infames de Mount Usui Corner C-121. Al borde de la carretera, 3 corredores locales charlaban sobre la próxima curva. Los lectores comprendieron rápidamente, gracias a su conversación, lo peligroso de la sección. La C-121 no era solo una curva cerrada, sino casi un bucle completo, como una serpiente enroscada sobre sí misma. Solo unos pocos pilotos podían entrar a toda velocidad y derrapar limpiamente sin perder el control. Que ellos supieran, solo Mako y Sayuki en su Sileiuti. El Sileiuti es un popular coche de drift que combina la parte delantera de un Nissan Silvia S13 con la trasera de un Nissan 180SX, combinando estilo y rendimiento, lo habían logrado a la perfección. La mayoría de los lectores vieron eso y pensaron: entendido. Aquí es donde las cosas cambian. Pero los aficionados experimentados lo sabían mejor. Esta curva era el punto de inflexión de la carrera. Como Takumi era el perseguidor, si no podía igualar el derrape a toda velocidad de Mako en la C-121 la primera vez que veía la curva, se quedaría atrás. Y en este tipo de carrera, incluso una fracción de segundo podía ser decisiva. La anticipación se convirtió en tensión. ¿Podría Takumi lograrlo? Nunca antes había parecido tan nervioso. Entonces llegó el momento. Los 3 transeúntes se animaron al oír el sonido de los motores que se acercaban. Efectivamente, los 2 coches aparecieron ante nuestros ojos. El Sileiuti de Mako al frente y el AE86 de Takumi justo detrás. La voz de Sayuki resonó en el asiento del pasajero. No hay tráfico, adelante, Mako. Mako no lo dudó. Pisó a fondo el acelerador y se metió en la curva. Y Takumi la siguió a la misma velocidad. No había lugar para el miedo. Si dudaba aquí, la carrera habría terminado. Luego vino el panel que dejó a los lectores congelados. Ambos autos entraron en la deriva casi simultáneamente, con sus neumáticos traseros pateando y la parte trasera de cada vehículo rozando a centímetros de las barandillas, pero sin tocarlas nunca. El trío en la esquina quedó atónito. Takumi había entrado en la esquina a la velocidad de Mako en su primer intento. La narración interna de Sayuki ofreció a los lectores más información. Esta curva solo tenía una línea correcta. Aunque parecía que había varias rutas posibles, solo una permitía derrapar a toda velocidad con una salida limpia. Ella y Mako lo habían practicado durante años. No había forma de que un recién llegado pudiera encontrarlo instantáneamente, ¿verdad? Equivocado. Takumi no solo tomó la trayectoria correcta, sino que salió de la curva con un ángulo más cerrado que Mako. Estaba más cerca del vértice, con mayor suavidad al acelerar, técnicamente perfecto. Si el camino no hubiera sido tan estrecho, podría haberla alcanzado en ese mismo momento. Los 3 espectadores se quedaron sin palabras. Uno de ellos soltó: ¿es ese, el AE86 de la montaña Aquina del que todo el mundo habla? Mako, concentrado en el camino, no se había dado cuenta. Pero Sayuki sí.
Podía verlo todo con claridad. El giro de Mako se había desviado unos 5 centímetros. Nada grave, pero suficiente para notarlo. Pero el AE-86 que venía detrás. Eso había sido impecable. Sayuki tragó saliva con fuerza. Este tipo no solo es hábil. Es un monstruo. Ya no competían con alguien de su nivel. Pero durante la carrera, Sayuki visiblemente frustrada arremetió contra Mako, llamándola demasiado tímida en ese momento. Hasta ahí llegó la hermandad, bromearon los fans en línea. Aún así, la mayoría de los lectores no creían que la discusión dañara su amistad. Simplemente parecía una típica discusión de mitad de carrera. Como muchos fans habían predicho, Sayuki salió de su vacilación gracias al empujón de Mako. Ya no quedaban muchas esquinas, y aunque las probabilidades eran escasas, no podían darse el lujo de ceder ahora. Ahí fue donde terminó el último capítulo de Initial D. Claro que los fans estaban acostumbrados a que Initial D se interrumpiera en momentos críticos, pero eso no les impidió inundar el feed de Mizushiro con quejas. Se había convertido en una especie de tradición semanal. Haruki, por su parte, no se inmutó. Para él, los finales de suspense formaban parte del ritmo de la narrativa serializada, especialmente en un manga de carreras con una estructura tan estricta. En cambio, los fans de Natsume's Friends estaban mucho más relajados. La naturaleza episódica de la historia y su tono amable hicieron que la espera entre actualizaciones fuera menos ansiosa. Aún así, algunos lectores de Initial D no solo estaban enganchados con las carreras, sino que también estaban ansiosos por ver el desarrollo entre Iketani y Mako. Esos fans, bueno, Haruki solo podía ofrecerles su compasión. En unas semanas, descubrirían cómo se desarrollaba su historia. Con 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante ya concluidos, Haruki tenía mucho más tiempo libre después de terminar sus páginas de manga cada día. Solía dedicarlo a jugar o a revisar el manga nacional más reciente. Comparado con el caos de los últimos meses, la vida se había vuelto mucho más relajada. Eso a menos que Ryuko decida lo contrario. Desde su confesión, Haruki había dejado claro que quería seguir siendo amiga. Pero Ryuko claramente tenía su propio ritmo y sus propias intenciones. Le enviaba mensajes a menudo por Line, contactándolo casualmente, a veces llamándolo por la noche solo para charlar. No había presión ni incomodidad en su tono, solo una persistencia silenciosa. Y se había vuelto notablemente más proactiva. Apenas 3 días antes, ella le envió un mensaje preguntándole si quería salir. Ese día, 14 de febrero. Incluso alguien tan emocionalmente lento como Haruki no podía pasar por alto la implicación. Ryuko no intentó forzar nada. Mantuvo la conversación ligera, con temas que iban desde videojuegos y anime hasta anécdotas divertidas de viajes. Y cuando Haruki rechazó su invitación para salir ese día, no se molestó. Simplemente le preguntó si quería conectarse y jugar en modo cooperativo esa noche. Haruki pensó que ese era el final hasta que abrió la puerta para una entrega más tarde esa noche y encontró una caja de chocolates caseros y un ramo de flores de Ryuko. Fue entonces cuando la presión empezó a aumentar. Ryuko no era autoritaria, pero sus sentimientos eran sinceros y no esperaba nada a cambio más que, tal vez, algún día ser aceptada. Se sentía extraño, casi surrealista. Todo lo que antes veía que hacían los chicos en las telenovelas para cortejar a las chicas, ahora se lo hacían a él. Ryuko. Y por supuesto, sus 2 asistentes se dieron cuenta. Habían estado con Haruki el tiempo suficiente para poder leerlo bien y no eran tímidos a la hora de darle sus propios consejos. ¿Por qué no intentarlo? Dijeron. Si no funciona, al menos ambos lo sabréis. Y si funciona, quizás sea ella la indicada. Haruki respondió entregándoles el borrador de una nueva historia que estaba previsto que comenzara al día siguiente. Eso los hizo callar. Eran demasiado libres y demasiado entrometidos. Así, entre dibujar, esquivar consejos y navegar la sutil persecución de Ryuko, febrero pasó rápidamente. Ella seguía acercándose con naturalidad, y Haruki se adaptó poco a poco a la nueva dinámica. Aunque todavía no tenía planes reales de salir con ella, sus pequeños gestos cariñosos ya no lo desconcertaban. Había aprendido a responder a sus bromas coquetas, sus comentarios medio en broma y sus ocasionales comentarios sobre relaciones con evasivas educadas. Mientras tanto, la popularidad de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante comenzó a disminuir ligeramente en Internet.
A finales de febrero, la audiencia total alcanzó los 31 millones para 5 centímetros por segundo y los 10,2 millones para Voces de una estrella distante. En conjunto, las dos obras cortas, con solo 4 episodios en total, habían superado los 40 millones de visualizaciones. Con un promedio de más de 10 millones de visualizaciones por episodio, su éxito ya había alcanzado estatus legendario. Y aunque el crecimiento se desaceleraba, esas cifras solo seguirían aumentando a largo plazo. Muchos medios de animación ya predecían que, en 2022, uno de estos dos podría fácilmente convertirse en el gran éxito del año. Aunque ninguna de las dos series pertenecía a un género dominante, las métricas de popularidad no se limitaban al público objetivo. También medían el promedio de visualizaciones, las conversaciones posteriores al estreno y el impacto cultural. Al parecer, ambas series habían alcanzado todos los objetivos. Su éxito también impulsó la reputación de Kazuya Mori y Mizushiro en toda la industria. La gente comentaba cómo estos dos convirtieron una pequeña producción de bajo presupuesto en un éxito rotundo. Incluso en clase, Haruki escuchó su historia en las conferencias. Los profesores elogiaron su capacidad para superar la falta de financiación y recursos para crear algo grandioso. Haruki se sentó tranquilamente en la parte de atrás, sintiéndose un poco culpable, mientras Misaki seguía mirándolo furtivamente. Todos en clase habían oído hablar de Mizushiro y Kazuya. Sus nombres aparecían en foros de anime y artículos de prensa. Pero aparte de Misaki, nadie parecía darse cuenta de que Haruki era Mizushiro. Y para Haruki, eso todavía se sentía como un milagro. A medida que se acercaba la temporada de verano, los principales estudios de animación ya estaban ocupados preparando sus lanzamientos. Natsume's Friends fue originalmente solo uno de los muchos mangas y novelas ligeras que los estudios de las 7 editoriales principales adaptaban al anime. Cada año, varios proyectos entraban en producción, lo cual no era inusual. Pero inesperadamente, Natsume's Friends había comenzado a proyectar una larga sombra sobre la programación de verano, creando una creciente presión para otros estudios que apuntaban a dominar la temporada. Aunque Haruki se había convertido en una figura respetada en el mundo del manga, muchos artistas aún gozaban de mayor reconocimiento. Pero en la industria de la animación, el nombre de Mizushiro se había convertido en una sensación. De los 3 títulos de anime que había ayudado a producir hasta el momento, el menos exitoso aún tenía un promedio de visitas de 9 millones. Ese tipo de récord, prácticamente inaudito. En el panorama nacional de la animación, un éxito típico promedia entre 4 y 5 millones de visualizaciones. Las series que alcanzan los 7 u 8 millones se consideran destacadas del año. Pero los títulos de élite que superan los 10 millones de espectadores promedio son extremadamente raros. En la última década, solo 16 series lograron esa hazaña. 9 de ellos provienen de un año legendario. 2013. La industria todavía lo llama el año de los dioses. Aparte de esa anomalía, en los 9 años restantes, solo 7 animes alcanzaron esas cifras. Algunos años no alcanzaron ninguna. De hecho, tanto en 2020 como en 2021, ningún anime superó los 10 millones de reproducciones. Los contendientes más cercanos fueron The Hermit, 9,13 millones en 2020, Anohana, 9,2 millones en 2021, y Devil's Journey, 9,7 millones en 2021, siendo este último el anime más popular del año, promedio de todos los episodios. Así que, cuando 5 centímetros por segundo y Voces de una estrella distante superaron los 10 millones de visualizaciones cada una en enero de 2022, toda la industria estaba en efervescencia. Por todas partes, la gente hablaba de estas dos obras y del hombre detrás de ellas. Mizushiro, junto al director Kazuya Mori. Aún así, sus abrumadoras cifras revelaban una advertencia. Las limitaciones del formato corto. Si cualquiera de las dos series hubiera durado una temporada completa, su impacto habría sido exponencialmente mayor. Mizushiro y Mori podrían haber aprovechado ese impulso para llegar a la cima. Pero los cuentos cortos son más difíciles de llevar a cabo y de monetizar. Incluso con las mismas cifras promedio, no generan los mismos ingresos a largo plazo ni la misma presencia cultural. Precisamente por eso, los cuentos cortos de temporada completa eran tan escasos en el panorama actual de la industria. Aún así, la reputación de Mizushiro como guionista ya estaba cimentada. Su talento para contar historias era innegable.
De hecho, dentro de los círculos de la industria, los logros de Mizushiro habían alcanzado un nivel que muchos profesionales no podrían alcanzar en toda su vida. Por eso también la adaptación al anime de Natsume's Friends, que se estrenará en abril, puso nerviosas a otras compañías. Para bien o para mal, no tuvieron más remedio que tomársela en serio. Algunos medios incluso la nombraron una de las principales candidatas al anime más popular del verano. Esto dejó al equipo de Kazanami Animation Studio, responsable de adaptar Natsume's Friends, en un aprieto. El estudio había asignado un modesto presupuesto de tan solo 200 millones de yenes para los 13 episodios del proyecto. Y, sin embargo, ahora se les comparaba con otras producciones con el doble o el triple de presupuesto. Los fans de Amigos de Natsume ya esperaban que la adaptación estuviera a la altura de los estándares visuales de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante. Lo cual era y mucho pedir. Esos trabajos anteriores tenían la ventaja de que Mizushiro proporcionaba los guiones y la música prácticamente gratis, como un favor. Los equipos de animación eran veteranos, pero trabajaban a bajo costo. Mizushiro incluso se encargó personalmente de la mayoría de los intrincados diseños de fondo. Contratar personal para pulir elementos visuales o aumentar la velocidad de cuadros no es difícil si tienes dinero, pero ¿dónde encuentras a otro Mizushiro que pueda convertir un fondo en una obra de arte? Esa fue la verdadera presión para el equipo de Natsume. Si producían algo bien hecho, la gente diría, ¿ves? Es todo obra de Mizushiro. Pero si la producción fallaba, la culpa no recaería sobre él, sino sobre ellos. Imagina que Mizushiro gasta 50 millones de yenes en producir una obra maestra de 4 episodios, mientras que a ti te dan su guión y 200 millones de yenes para animar 13 episodios, solo para que tu serie fracase. ¿Quién se llevará las de perder? La respuesta era obvia. Había llegado marzo. El clima estaba mejorando y, después de meses de hacer malabarismos con múltiples serializaciones, la agenda de Haruki finalmente se estaba volviendo manejable. Había adoptado un ritmo constante. Dibujaba 2 capítulos en un día y luego descansaba el siguiente. Repetición tras repetición. 4 días de trabajo a la semana. 3 días libres. Y a pesar de eso, nunca había incumplido un plazo. Por supuesto, eso tenía mucho que ver con el sistema. Sin necesidad de dedicar tiempo a trazar nuevas historias desde cero, podía concentrarse por completo en la ejecución. Y una de las primeras recompensas para novatos del sistema había demostrado ser indispensable. Una habilidad de eficiencia que mejoraba su precisión de dibujo. Cuanto más trabajaba, más le ayudaba. Para entonces, Haruki calculaba que sin esa habilidad, su rendimiento sería menos de un tercio de lo que era. Los humanos no son máquinas, después de todo. Cometen errores. Pero esa habilidad permitía que las manos de Haruki operaran con una precisión casi mecánica, limpia y eficiente. Claro, la física seguía siendo aplicable. Después de horas dibujando, le dolían los brazos como a cualquiera. El sistema no podía burlar la fatiga. Aún así, mientras no redibujara ni ajustara la imagen mental original, podía terminar un capítulo a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, últimamente, Haruki solía retocar viñetas originales o redibujar momentos que creía que podían mejorarse. Irónicamente, esa era ahora la parte que más tiempo le llevaba del proceso. A estas alturas, llamarlo monstruo tentacular no le hacía justicia. Incluso aquellos legendarios dibujantes de manga de dibujo rápido probablemente se inclinarían ante él con admiración si vieran su obra. Mientras tanto, sus 2 asistentes apenas lograban mantener el ritmo. Les tomó 2 días completos completar la limpieza de postproducción del capítulo que él terminó en 1. En sus mentes, Haruki no era humano. Y no lo dijeron como un insulto, lo dijeron literalmente. Pero a mediados de marzo ya no eran los únicos que se quejaban. El último capítulo de Initial D acababa de publicarse y, como un reloj, el feed de Haruki explotó nuevamente. Los fanáticos se amotinaron. No solo la cuenta de feed de Haruki explotó con mensajes, sino que incluso el sitio oficial de publicación de Echo Show se inundó de fanáticos que expresaron su frustración, algunos declarando dramáticamente que abandonaban la serie. En este punto, sin embargo, el equipo de Echo Show no se sorprendió. Los fans de Mizushiro habían dicho lo mismo muchas veces. Sin embargo, cada vez, para el día del lanzamiento, olvidaban el dolor de la semana anterior, volvían a comprar la revista, la rechazaban y terminaban repitiendo el ciclo una y otra vez.
El ya terminé se convertía en vale, pero este capítulo fue increíble, y viceversa. Pero en serio, en el mundo del manga, ¿cuántos creadores se atrevieron a manipular así las emociones de sus lectores? A Mizushiro no le importó proteger las expectativas de los fans. Contó la historia que quería y, aún así, de alguna manera, consiguió que la gente volviera a por más. Esta última ola de reacciones negativas se produjo después del lanzamiento del capítulo más reciente de Initial D, que concluyó un arco de 2 meses y medio que involucró el combate entre Mako y Takumi. Su batalla se convirtió en un prolongado impasse. Por mucho que Mako pisara el acelerador, no podía librarse de la E86 que la seguía. La presión aumentaba. Su copiloto, Sayuki, sentada a su lado en el asiento del copiloto, también lo notó. Mako conducía con más fuerza y agresividad, pero eso conllevaba riesgos. En la última curva de un paso peligroso, Mako se esforzó al máximo para intentar ganar. El coche resbaló. Perdió el control justo cuando el AE86 de Takumi se acercaba. Takumi, un veterano al volante, reaccionó al instante. No frenó de golpe presa del pánico. En cambio, pisó a fondo el acelerador y golpeó el parachoques trasero de Mako en el ángulo justo, lo que le permitió adelantarlo con seguridad y evitar una colisión total. Fue un momento impresionante, pura brillantez al volante. Pero el error de Mako significó que la derrota fue suya. Muchos lectores, especialmente los fans de Initial D desde hace mucho tiempo, quedaron cautivados no solo por la intensa carrera, sino también por la subtrama romántica entre Mako e Iketani. Esa parte parecía finalmente avanzar. A pesar de las dudas e inseguridades de Iketani, Mako volvió a confesar sus sentimientos durante una escena en la piscina. Le pidió que se reuniera con ella esa tarde a las 8, en el lugar donde se conocieron. En cualquier otro manga, esa configuración señalaría una reunión emotiva. Pero Mizushiro no era conocido por hacer las cosas fáciles. Antes de esa reunión planeada, Iketani vio por casualidad una foto de Ryosuke Takahashi en el bolso de Mako. Cuando él le preguntó al respecto, ella admitió que lo admiraba desde lejos desde hacía años. Nunca había hablado con él, pero fue su pasión por las carreras lo que la inspiró a convertirse en piloto. No sé si es amor, o si es simplemente su forma de conducir, dijo. Esa frase destrozó a Iketani. Y el capítulo de la semana pasada terminó justo ahí, con los fans ya ansiosos. Los lectores de Voces de las Estrellas y 5 centímetros por segundo estaban acostumbrados a los golpes emocionales de Mizushiro, pero los fans de Initial D se habían sentido seguros. Al menos aquí, se rieron en línea, nos está dando fuego, no desilusión. Esa ilusión no duró. Al final del capítulo de la semana pasada, Iketani regresó al Monte Aquina. Le dijo al gerente de la gasolinera que había perdido la esperanza con Mako. No podía competir con alguien como Ryosuke. El gerente no se contuvo. Que alguna vez haya admirado a alguien no significa que ahora no le importes, espetó. Te dijo todo eso porque confiaba en ti. Te eligió y tú te escapaste. A Iketani le dio un golpe más fuerte de lo que esperaba. Impulsado por el arrebato, se subió a su coche y corrió al punto de encuentro. Mientras tanto, Mako ya estaba esperando, había pasado casi una hora. Los fans sabían que ella seguía allí, esperando. Si Iketani conducía rápido, podría llegar a tiempo. Estaban seguros de que se trataba de suspenso clásico. Mizushiro aumentando la tensión antes de ofrecer un desenlace satisfactorio. Mientras Iketani aceleraba en la noche, los recuerdos de Mako llenaban su mente. Los momentos tranquilos que compartían, sus sonrisas incómodas, la pasión en sus ojos cuando hablaba de carreras. Los fanáticos, incluso los solteros amargados, lo apoyaban. Pero los giros crueles de Mizushiro siempre llegaban justo cuando la esperanza alcanzaba su punto máximo. Las 10 en punto. Habían pasado 2 horas. Mako estaba sentado solo. Una chica que había reunido el coraje para invitar a alguien a salir, se puso de pie. Se agachó, abrazándose los tobillos y habló con voz suave. Me duelen los pies, odio los tacones. Esa única línea rompió algo en los lectores. Los fans más perspicaces se dieron cuenta de que siempre había usado zapatillas deportivas como corredora. Era práctico. Pero hoy, para esta cita, se había esforzado. Llevó tacones. Incluso entonces, la gente pensaba. Vale, ahora duele, pero aparecerá justo a tiempo. Tiene que hacerlo. Luego vemos a Iketani. Su coche está atascado en el tráfico. Un accidente más adelante.
Un atasco. Un atasco. Ese fue el momento en que los fanáticos se dieron cuenta de que Mitsushiro no los iba a dejar escapar. Algunos tenían esperanza. Quizás Mako esperaría. Quizás se quedaría un poco más. Igualito a aquella escena de 5 centímetros por segundo. Pero la pantalla volvió a girar. Mako se recostó en su silenciously. Ya no llevaba tacones. Se había puesto zapatillas deportivas. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Nunca más volveré a usar tacones. Entonces los neumáticos de su coche chirriaron. Un derrape de 720 grados, perfecto y preciso, dejando una marca de derrape circular limpia en el pavimento. Un punto final. Fue el final de su historia con Iketani. Y llegó demasiado tarde solo para ver esa huella de neumático vacío en la carretera. Muchos lectores admitieron que la deriva era hermosa. Pero sentían un gran pesar. Por primera vez, los fans maldijeron la era pre-smartphone. Ojalá ella le hubiera escrito. Ojalá él le hubiera llamado. Pero en los 90, este tipo de desamor era real. Cuando el capítulo terminó, los lectores no sabían si querían llorar o gritar. Este tipo acaba de empezar a salir con Ryuko, despotricó un fan. ¿Qué demonios le pasa? ¿Quién se inventa este tipo de dolor en una relación? Otro medio en broma. ¿Ryuko le dio una paliza o algo así? ¿Es este su trauma el que se filtra en la historia? Al día siguiente, el feed de Haruki y las páginas de Echo Show se inundaron de quejas. Algunos fans incluso acudieron a la cuenta de Ryuko para rogarle que obligara a Mitsushiro a ser más indulgente con ellos. Ryuko no pudo hacer mucho con respecto a los fanáticos de Initial D que se desahogaban en la cuenta de fans de Haruki. Sinceramente, deseaba ser la novia de Haruki, como decían todos los rumores en línea. Pero, desde el día que se lo confesó hasta ahora, a pesar de hacer todo lo posible por pasar más tiempo con él, Haruki seguía igual de evasivo. Lo había invitado a salir 2 o 3 veces a hacer turismo por Tokio, pero cada vez, de alguna manera, terminaba ayudándolo a jugar a videojuegos. Quien dijo que es más fácil para una chica perseguir a un chico claramente no conocía a Haruki. Lo peor fue que los fans de Haruki malinterpretaron por completo la situación. Incluso los propios compañeros de piso de Ryuko estaban convencidos de que era su novio, y a menudo se burlaban de ella sobre cuándo finalmente lo convencería. Y gracias a sus contactos en el campus, los rumores se habían extendido rápidamente. Era un milagro que la identidad de Haruki no se hubiera revelado en la escuela todavía. Se especializaba en animación, ¿no? ¿Cómo es que ninguno de sus compañeros había atado cabos? ¿No leían su manga ni seguían las noticias de anime? Ryuko suspiró y cogió el último número de Shroudline. Últimamente, no solo los fans especulaban. Incluso ella no podía evitar preguntarse. Quizás Haruki había pasado por algo en el pasado que le hizo ver el amor de otra manera. Sus historias nunca terminaban con un romance gratificante. Ni uno solo. ¿Podría alguien escribir tragedia tras tragedia como esta sin verse afectado por ellas? ¿Se trataba simplemente de un estilo narrativo, o le tenía miedo al amor verdadero? Ryuko miró su teléfono por un momento y luego buscó. ¿Cómo hacer que alguien con problemas de compromiso se enamore de ti? Haruki, por su parte, estaba profundamente dormido, completamente inconsciente de que alguien acababa de etiquetarlo mentalmente con una condición psicológica. Aún así, el arco Mako e Iketani de Initial D había terminado. Había considerado darles a Mako e Iketani un final más feliz. Quizás algo como que extraña el tiempo, ella ya se fue, pero luego regresa porque simplemente no podía dejarla ir. Pero al final abandonó la idea. Simplemente no encajaba con el tono general de Initial D. Takumi ya había sido traicionado en el amor, la situación de Takeuchi terminó en un accidente automovilístico y angustia, y que Iketani fuera parte de su tripulación y consiguiera un final perfecto se sentía demasiado inconsistente. Entonces, aunque sabía que provocaría reacciones negativas, Haruki mantuvo el final tal como estaba. Para entonces, los fans ya habían aceptado que a Mitsushiro le gustaba servir veneno emocional en sus historias. Un desamor más no iba a cambiar eso. Además, los lectores eran volubles. Ahora que la historia de amor había terminado, comenzaría el siguiente arco argumental, Takumi vs. Ryosuke. En pocas semanas, la gente dejaría de hablar de Mako e Iketani y volvería a animar a los corredores. Pasó el tiempo. Marzo llegó y se fue. Llegó abril.
Desde que 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante terminaron, Haruki ha estado manteniendo un perfil bajo, concentrándose solo en las serializaciones en curso de Natsume's Bucot Friends e Initial D. Ese período de silencio decepcionó a algunos fans del anime. Pero a principios de abril se estrenó la adaptación al anime de El libro de los amigos de Natsume. Por lealtad al trabajo de Mizushiro, los fanáticos lo sintonizaron sin dudarlo. Si bien los lectores de manga solían seguir el anime, los fanáticos del anime rara vez se animaban a leer el original. Así que, aunque Natsume llevaba tiempo serializado, muchos lo experimentaron por primera vez gracias a la adaptación. Con el apoyo tanto de los fanáticos del manga de toda la vida como de la audiencia del anime de Haruki, Natsume's Bucot Friends tuvo un comienzo fuerte. De los 36 nuevos animes estrenados en abril, su primer episodio acumuló 2,9 millones de visualizaciones en su semana de estreno, ocupando el tercer lugar. El segundo episodio elevó su promedio a 3,2 millones, lo que le valió el segundo puesto entre los estrenos de primavera. Los expertos de la industria estaban satisfechos. La serie iba bien, aunque no alcanzaba los máximos explosivos de 5 centímetros por segundo o voices. La historia no se basaba en giros impactantes, y su tono firme y sanador reducía la probabilidad de un aumento repentino de audiencia. Aún así, las expectativas eran altas para una temporada sólida con un promedio de entre 5 y 6 millones de visualizaciones por episodio para el final. En comparación con la temporada de primavera, la programación de anime de verano ya parecía más sólida. Aparte de 5 centímetros per second y voices, el título estrella de la primavera, Eize Witch, apenas había superado los 5 millones de visualizaciones. Con el verano recién comenzando y solo lanzamientos de abril sobre la mesa hasta el momento, Natsume's Bucot Friends estaba a la par con otra serie en ascenso. Pero lo que pasaba con el trabajo de Mizushiro era que tenía la costumbre de superar las expectativas. Cuando el libro de los amigos de Natsume empezó a serializarse, no había causado sensación. Pero tras unos pocos capítulos, su popularidad se disparó. Ahora, la historia se repitió. Después de emitirse el tercer episodio, la audiencia saltó de 3,2 millones a 3,9 millones, lanzándolo al puesto número 1 entre los animes de abril. La industria empezó a ponerse nerviosa. ¿Está pasando esto otra vez? En Kazanami Animation Studio, el equipo de producción detrás de Natsume apenas podía creerlo. Su objetivo interno era alcanzar un promedio de 4 millones de visualizaciones y estar entre los 8 primeros del verano. Ahora, después de solo 3 episodios, habían alcanzado ese hito y con el tercer episodio logrando 3,9 millones, un promedio de 6 millones al final de la temporada no estaba fuera de discusión. Después de todo, la calidad de la historia era consistente y el apoyo de los fans no hacía más que crecer. Mientras se mantuviera así y contase con el apoyo promocional adecuado, seguiría creciendo. Afortunadamente, el cuarto episodio solo tuvo un aumento moderado, a 4,2 millones. Sigue siendo impresionante, pero no un aumento descontrolado. Eso calmó un poco el pánico. Aún así, la pregunta persistía en todas las salas de juntas de los estudios. ¿Por qué este espectáculo? Varias adaptaciones de manga respetadas se emitieron en abril. Si bien no todas contaban con la misma base de fans que Natsume, la diferencia de más de 1 millón de espectadores era difícil de explicar. ¿Cómo fue que las obras de Mizushiro siguieron superando al resto? La única respuesta que la industria pudo dar fue esta. El éxito de Haruki no fue solo cuestión de calidad, sino de originalidad. Ya sea 5 centímetros por segundo con su devastación emocional, voces de una estrella distante con su melancolía de ciencia ficción, Anohana impulsada por la amistad o la tranquilidad curativa de Natsume, cada uno aportó algo que nunca antes se había hecho de esta manera. Algunos llenaron un vacío en el mercado. Otros simplemente superaron a sus predecesores similares. Y como estas series eran estrenos de anime disponibles en línea, no estaban sujetas a las limitaciones de la serialización en revistas ni de la distribución impresa. Si la calidad se mantenía, el boca a boca se propagaba rápidamente y la audiencia subía. El libro de amigos de Natsume tuvo un gran apoyo inicial de los fans, pero ahora también se unían los espectadores ocasionales. A medida que más personas lo sintonizaban y lo elogiaban, la expectación no hizo más que crecer. Una vez más, Mizushiro había hecho lo imposible.
Aunque el apartado visual de Natsume's Book of Friends no era tan pulido como el de algunas series de alto presupuesto, la música de fondo original, seleccionada y arreglada personalmente por Haruki, recibió elogios generalizados de los fans del anime. Y como Natsume no era una serie con mucha acción, la calidad de la animación no afectó la experiencia visual. Entre la abarrotada selección de estrenos de abril, que abarcaba desde comedias románticas empalagosas hasta isekai y preconcebidos, y otras series sobre dragones superpoderosos, Natsume's Book of Friends destacó discretamente. Su tono sutil y su sincera dirección fueron un soplo de aire fresco. Su rápido ascenso no se debió a la suerte, sino a la inevitabilidad. Debido a esto, la popularidad del manga también se disparó. Gracias al anime, Natsume's Book of Friends estaba ahora a la par de Initial D y Dream World en el ranking de la revista Shoutline. La diferencia entre ellos se acortaba día a día. Las ventas de los volúmenes del manga Natsume también aumentaron en las librerías. Haruki no podía evitar maravillarse. Así es el poder del anime. No es de extrañar que tantos mangakas lucharan por las adaptaciones. A finales de abril, se alcanzó otro hito en la industria. 5 centímetros por segundo y Voces de una estrella distante completaron su período de 3 meses tras su emisión. Siguiendo la política editorial habitual, los precios oficiales en las plataformas de streaming bajaron y sus datos finales de rendimiento ya eran públicos. En el mundo del anime, lo que realmente importaba era este período de 3 meses. Esas cifras, antes del descuento y del archivo, definían la reputación de una serie. Nadie se molestaba en contar las reproducciones de por vida años después. Si lo hicieran, cada clásico tendría cifras de decenas de miles de millones. 5 centímetros por segundo cerró con 38,56 millones de visitas en 3 episodios. Voces de una estrella distante terminó con 11 millones. Los ingresos combinados de la distribución digital fueron asombrosos. Tras repartirse las ganancias entre Haruki y Kazuya Mori, Haruki solo obtuvo más de 400 millones de yenes en ingresos antes de impuestos. Kazuya ganó más de 140 millones. Cuando los fondos llegaron a sus cuentas a principios de mayo, ninguno de los dos lo podía creer. Hace apenas unos años, Haruki vivía del ramen y apenas sobrevivía. Ahora, entre el anime, las regalías y el aumento de las ventas del manga, tenía casi 500 millones de yenes en efectivo. En cuanto a Kazuya, quien había hecho una modesta inversión principalmente por su fe en Haruki, acababa de ganar el equivalente a 10 años de salario en un solo proyecto. Entre esto y el patrimonio de su familia, ahora tenía un patrimonio neto de más de 200 millones de yenes, sin contar los bienes raíces. Ambos quedaron atónitos. Según el propio plan de vida de Kazuya, se habrían necesitado otros 10 o 15 años y 2 promociones en Kazanami Studio para alcanzar este tipo de estabilidad. Y esos fueron solo los ingresos por streaming. Aún quedaban los ingresos por comercialización, los acuerdos de licencia en el extranjero y las ventas de Blu-ray. Las estimaciones de la industria proyectaban que las ganancias posteriores al streaming representarían entre el 60% y el 70% del total. En total, Haruki ganaría entre 100 y 300 millones de yenes más en los próximos meses. Con los volúmenes del manga de Initial D llegando a las tiendas en junio y el continuo aumento del anime de Natsume, no sería sorprendente que los 500 millones de Haruki se duplicaran para el verano. Aunque sabía que el anime podía ser rentable y los números reales aún lo dejaban incrédulo. ¿De verdad pasaste de estudiante universitario sin blanca a millonario en menos de un año?, rió Kazuya, dándole una palmadita en la espalda. ¿Estás pensando en invertir? ¿Emprender algo nuevo? Haruki exhaló. No. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Prefiero tenerlo ahorrado. Solo con los intereses podría cubrir mi estilo de vida durante unos años. Para alguien que decía no querer no hacer nada, Haruki ahora estaba sorprendentemente bien posicionado para hacer exactamente eso. Pensó en Airi por un momento y finalmente entendió un poco mejor su filosofía perezosa. Kazuya arqueó una ceja. ¿Ni siquiera vas a comprar un piso? ¿Sigues alquilando ese pequeño apartamento? Estoy cerca del campus. Esperaré hasta después de graduarme. Se separaron tras un breve paseo, y al día siguiente, Kazuya reunió a todos en el estudio para una cena de celebración. Él y Haruki repartieron generosas bonificaciones, agradeciendo al equipo su arduo trabajo.
No eran una empresa formal, solo un grupo de amigos que se habían unido para crear algo, y con los proyectos terminados, era natural que cada uno siguiera su camino por ahora. Al final de la noche, Kazuya le dio una palmada en el hombro a Haruki. Si alguna vez tienes otra idea, ya sabes dónde encontrarme. Haruki asintió. Lo tendré en cuenta. Si el sistema alguna vez le volvía a dar un proyecto lo suficientemente bueno, Haruki estaba abierto a otra colaboración. No quería formar una empresa todavía, ya que el trabajo de animación era caro y constante. Sin un proyecto garantizado, cubrir los salarios durante el tiempo de inactividad sería una carga. Un modelo de estudios flexible tenía más sentido. Lo suficientemente grande como para construir algo grandioso. Lo suficientemente pequeño como para cerrar entre trabajos. Además, el sistema no le había abierto todos sus recursos. Aún necesitaba ganarse la vida para desbloquear nuevas obras. Así que, por ahora, esperaría. Pero el problema económico estaba resuelto. Tenía a Kazuya para la producción. Todo lo demás era solo cuestión de tiempo. Tal vez la inspiración me llegue algún día, dijo Haruki casualmente. Kazuya sonrió. Si eres tú, seguro que no tardarás mucho. Se quedaron junto a la ventana en silencio, contemplando las luces de la ciudad. El aire era fresco y tranquilo. Y entonces sucedió. Una voz familiar resonó en la mente de Haruki. Felicitaciones, presentador. 5 centímetros por segundo ha alcanzado el primer puesto en el ranking de popularidad de anime de primavera de 2020. Te han concedido un sorteo de primera. Haruki se quedó congelado. Después de casi un año de silencio, el sistema finalmente respondió. Una recompensa de primer nivel, igual que cuando Anohana ganó el primer puesto de la temporada de primavera. Si el sistema otorgara un premio de primer nivel por la primera temporada, ¿qué daría por el anime del año? Con un promedio de 12,8 millones de visitas, 5 centímetros realmente podría tener una oportunidad. Es una lástima que Voices tuviera que conformarse con el segundo puesto, sin recompensa por ello. Aún así, si el sistema hubiera otorgado el premio con anterioridad, probablemente significara que ya había analizado la competencia y había considerado que 5 centímetros era imbatible. Sin dudarlo, Haruki se deslizó en la interfaz del sistema. Utiliza el nivel A, dijo con calma. De vuelta al mundo real, Kazuya notó que Haruki había estado mirando al vacío durante más de 10 minutos. Pensó que Haruki simplemente estaba procesando todo. El dinero, el éxito, el futuro. Sin duda, estaba dividido entre ser perezoso durante 2 años, o apostarlo todo y seguir siendo perezoso toda la vida. Kazuya ya se había enfrentado al mismo dilema antes, pero sabía que no debía lanzarse a ciegas. Había visto demasiadas historias de gente adinerada que se quemó y lo perdió todo. Estaba a punto de sugerirle gentilmente a Haruki que tomara las cosas con calma. Pero Haruki se volvió hacia él con un brillo en los ojos. ¿Kazuya? ¿Sí? ¿Recuerdas lo que dije? Que si la inspiración llegaba, podríamos volver a trabajar juntos antes de lo que crees. Claro, ¿por qué? La expresión de Haruki cambió. Simplemente me inspiré. ¿Tienes inspiración? Kazuya parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado mal. Para una nueva serie, asintió Haruki, serio. Algo que pudiera funcionar como anime. Y de alta calidad, además. Espera, ¿en serio? La expresión de Kazuya se retorció con incredulidad. ¿Me estás diciendo que hace media hora no tenías nada, y ahora, después de 10 minutos de distracción, de repente te inspira un proyecto completamente nuevo? Estaba emocionado y preocupado al mismo tiempo. Kazuya había trabajado con Haruki lo suficiente como para saber que sus instintos eran buenos. Muy buenos. Confiaba en el trabajo de Haruki más que en la mayoría de los profesionales que había conocido en toda su carrera. Pero incluso con esa confianza, esto era ridículo. Otros creadores lucharon durante meses con los guiones gráficos, sufrieron bloqueos creativos, caminaron de un lado a otro por los pasillos y se arrancaron los pelos. Pero Haruki se quedó en silencio junto a una ventana y regresó con una nueva idea. Fue absurdo. Me quedé en blanco por la inspiración, dijo Haruki con calma, como si eso lo hiciera sentir mejor. Kazuya se quedó mirando. ¿De qué se trata? Preguntó. ¿Cuánto tiempo te llevará redactar el guión? 2 días, respondió Haruki después de pensarlo un momento. El rostro de Kazuya se tensó. ¿2 días?
Quería objetar por principio. Así no se construían las historias. Pero se mordió la lengua. Haruki no era un escritor cualquiera. Ya lo había logrado antes. ¿Y el concepto? Haruki se cruzó de brazos. Es una historia sobre magia, amor y transformación. Muy diferente a todo lo que he hecho antes. El título es Ipuella Magi Madoka Mágica. Kazuya parpadeó. Espera, ¿Magical Girl Madoka? Eso suena adorable. No me digas que es otro drama trágico. Para nada, dijo Haruki con cara seria. No dije que es una aventura de amor y magia. No tiene nada de deprimente. Y bien. Te enviaré los carteles con todos los nombres en 2 días. Lo entenderás cuando los veas. Está bien. Esperaré. Kazuya era escéptico, pero se lo guardó para sí. Era mejor dejar que Haruki plasmara la idea primero. Si tenía sus lagunas, entonces hablaría. De vuelta en casa, Haruki olvidó su rutina habitual. En su lugar, fue directo a la interfaz del sistema para examinar el contenido completo de Puella Magi Madoka Mágica. Durante su anterior estupor, ya había redimido el proyecto. Simplemente no lo había leído aún. Y ahora que lo hizo él suspiró. Así que esta fue la infame serie que revolucionó el género de las chicas mágicas. Había visto atisbos de su reputación antes de las menciones en la base de datos del sistema, notas sobre las tendencias de la industria del anime en el mundo paralelo. Incluso había un apodo para su guionista original, Gen Urobuchi, quien en broma se había autodenominado Guerrero del Amor en las primeras entrevistas. Esa etiqueta se había quedado principalmente como ironía de los fans, dada la devastación emocional de sus historias. Haruki había usado la misma frase una vez, al principio de su carrera, antes de darse cuenta de que podría ser contraproducente. Los fans ya empezaban a bromear diciendo que tenía una vena cruel, dado el tono agridulce de sus obras recientes. Madoka no iba a ayudar a esa reputación. Esperaba avanzar hacia algo más ligero, de la vida cotidiana, una comedia, incluso un romance clásico. Algo como Kaguya-sama, Nozaki-kun no quiero comerme tu páncreas. O incluso una serie de humor absurdo como la vida cotidiana de los chicos de instituto. Pero el sistema le había servido para esto. Él gimió. ¿Por qué siempre es un trauma? No es que le disgustaran estas historias. Al contrario, las amaba. La estructura, la subversión emocional, el lento descenso hacia algo más oscuro de lo esperado. Madoka era una obra maestra en ese sentido. Pero aún así, esto simplemente consolidaría su imagen como ese creador que sigue haciendo llorar a la gente. Cuanto más leía, más conflictuado se sentía. Los primeros episodios fueron dulces. Incluso alegres. Chicas mágicas, compañeros adorables, contratos que conceden deseos, todo me resultaba familiar. Luego ocurrió el tercer episodio. El tono se quebró. La calidez dio paso al horror. Y a partir de ahí, todo empeoró. Al final y se recostó, agotado. Miró por la ventana. La ciudad dormía. El cielo estaba negro como la tinta y quieto. No hay manera de que pueda retirar la etiqueta de escritor trágico después de esto, murmuró. Pero la historia era buena. Demasiado buena para ignorarla. Era concisa, elegante, emotiva y devastadora en el mejor sentido. Revolucionó un género trillado. Haruki exhaló lentamente. Olvídalo. Ya lo tengo. Mejor hacerlo bien. Sacó su blog de dibujo y comenzó a dibujar los nombres de los pilotos. Si el público lo maldijo después, bueno, eso fue solo parte del proceso. Él sonrió para sí mismo. De todas formas, culpó al sistema. A la mañana siguiente, Haruki se levantó temprano, ya trabajando en el borrador del nombre de Puella Magi Madoka Mágica. En cuanto sus dos asistentes llegaron al estudio, se dieron cuenta de que algo pasaba. Haruki estaba claramente en una de sus zonas creativas, el mismo estado de concentración que tenía cuando nacieron voces de una estrella distante y 5 centímetros por segundo. Lo que no esperaban en aquel entonces era que ambos proyectos se convertirían en éxitos tan masivos. Pero honestamente, muchas cosas los habían sorprendido durante el último año y medio trabajando como asistentes de Haruki. Por ejemplo, cuando Natsume's Friends e Initial D ganaron popularidad, Haruki aumentó discretamente su salario para igualarlo al de los asistentes de manga que trabajaban en series de éxito. No era mucho comparado con lo que él ganaba, pero para ellos era generoso, y la experiencia adquirida trabajando con él ya había hecho brillar sus currículums en la industria.
Si alguna vez querían lanzarse en solitario y serializar su propio manga, el simple hecho de poder decir que habían trabajado con Mizushiro les daría una ventaja con los editores. No es que ninguno de los dos tuviera planes de irse. Ser mangaka en solitario significaba arriesgarlo todo y probablemente sobrevivir. Como asistentes de Haruki, podían comer bien, ahorrar dinero y adquirir una visión real de la industria sin la presión constante. Incluso en trabajos urgentes, Haruki siempre les daba bonificaciones por las horas extras. El jefe está empezando algo nuevo, dijo Naoya en voz baja. Sus fans están condenados. Él se rió entre dientes y Kenta añadió. Sí, probablemente otro golpe emocional. Pero ¿qué pasa si esta vez finalmente escribe algo gracioso? Naoya lo miró. ¿Tú piensas con optimismo? ¿Te sientes bien? Solo digo que podría pasar. No. No es posible. Tú y yo sabemos lo que viene. Sus fans están a punto de recordar lo que es la desesperación. Haruki, naturalmente, no tenía ni idea de que sus asistentes hablaran así de él. Pasó todo el día y medio finalizando el borrador del nombre de Madoka Mágica, e incluso se tomó el tiempo de esbozar cuidadosamente los diseños de los personajes principales. En la mañana de su reunión, Haruki se dispuso a encontrarse con Kazuya con los materiales completos. En un tranquilo café, Haruki y Kazuya estaban sentados uno frente al otro. Una gruesa pila de páginas manuscritas descansaba entre ellos. El lugar olía ligeramente a granos tostados y se escuchaba una suave música de piano de fondo. Entonces preguntó Haruki, ¿qué opinas, Kazuya-san? ¿Funciona esto? Parecía tranquilo, pero estaba realmente inseguro. Madoka Mágica era un cambio de género, y Haruki sabía muy bien que lo que funcionaba en el mundo paralelo podría no tener por qué funcionar aquí. Kazuya tenía un agudo instinto de mercado, así que su aportación era importante. Mientras tanto, Kazuya había comenzado a hojear el borrador con una mirada escéptica. Respetaba el talento de Haruki, pero la idea de que algo escrito en tan solo 2 días pudiera estar listo para la animación, era una exageración. Entonces empezó a leer con ojo crítico. Y al principio me sentí decepcionado. Una chica normal. Una mejor amiga. Un misterioso estudiante de último año. Una criatura extraña y adorable que ofrece poderes mágicos. Un contrato. Transformación. Luchando contra un enemigo misterioso. El escenario era típico de una chica mágica. Inofensivo. Predecible. Kazuya casi dejó el manuscrito allí mismo. Pero entonces y algo cambió. Al final del tercer episodio, la alegre Senpai Mami murió repentinamente. No se desmayó. No fue derrotada. Simplemente, desapareció. Kazuya se quedó mirando la página. Espera, ¿qué? Esta no era la dulce historia de aventuras que él suponía. Algo no cuadraba. Algo más oscuro. Él siguió leyendo. La verdad sobre las chicas mágicas. El bucle temporal de Omura. Las manipulaciones de Kyubei. El precio de los deseos. La naturaleza de las brujas. Y, finalmente, la decisión de Kaname. Su sacrificio. Cuando terminó, Kazuya se reclinó en su silla, silenciosamente aturdido. Lo único que podía pensar era: pequeño mentiroso, Haruki. Dijo que no era melancólico. Que era una aventura de amor y magia. Y técnicamente, no era falso, pero definitivamente era engañoso. El llamado guerrero del amor había atacado nuevamente. Entonces, preguntó Haruki con una leve sonrisa, ¿qué piensas? Kazuya dejó escapar un largo suspiro y levantó la vista. Sí, definitivamente este es tu estilo. Me conquistaste por un momento. Creí que finalmente te habías ablandado. Haruki se rió. Entonces, ¿estás satisfecho? ¿Satisfecho? Kazuya se frotó la sien. Digámoslo así. Es una apuesta arriesgada, incluso para ti. Pero creo que si lo logramos, la gente quedará atónita. Hizo una pausa. Aún así, esto no es algo que podamos hacer con prisas como hicimos con Voces de una estrella distante. Fue prácticamente un proyecto apasionante. Este y es más complejo. De mayor escala. Mayor riesgo. Haruki asintió. Entiendo. No pienso apresurarme. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Kazuya echó un vistazo a los manuscritos. Tendremos que sentarnos y revisar los detalles de la producción a fondo. Presupuesto, cronograma, personal. No hay problema, dijo Haruki. Solo avísame cuándo.
Apreciaba la franqueza de Kazuya. Sin juegos, sin vacilaciones. Los dos hicieron el check-out y abandonaron el café. No habían comido una comida real, solo habían compartido una pila de postres mientras trabajaban en el borrador, pero ambos estaban demasiado absortos en la discusión como para preocuparse. Era un día caluroso de mayo. Tan solo salir a la calle era como caminar hacia una pared de calor. Aunque Haruki y Kazuya habían finalizado sus planes preliminares para adaptar Madoka Mágica, desde la perspectiva de los fans, Mizushiro todavía estaba serializando manga como de costumbre. La adaptación al anime de Natsume's Friends llevaba un tiempo en emisión, y su popularidad también había impulsado el manga original. Muchos fans exclusivos del anime, incapaces de esperar las actualizaciones semanales, habían empezado a adquirir los tomos del manga y, una vez enganchados, lo siguieron en la revista Shroudline. Esto impulsó a Natsume's Friends a subir en la clasificación, compitiendo constantemente con Initial D por el segundo puesto. Para abril, se había consolidado como el tercer título más popular de todas las series. Al mismo tiempo, la historia de Initial D alcanzó un punto álgido. El esperado enfrentamiento entre Takumi y Takahashi Ryosuke, tras meses de preparación, finalmente llegó. Tal como Haruki esperaba, los lectores dejaron atrás rápidamente el drama anterior. Hace apenas unas semanas, sus comentarios estaban llenos de gente que decía que abandonarían la serie si Ketani y Mako no terminaban juntos. ¿Y ahora? Esos mismos usuarios debatían con entusiasmo quién ganaría la carrera entre Ryosuke y Takumi. Sin embargo, eso no significaba que Haruki estuviera relajado. En ese momento, Natsume's Friends, Initial D y Dream World estaban empatados en popularidad en Shroudline. Entre ellos, Initial D atraía la mayor participación de los lectores. Si no fuera por la falta de un anime, ya habría superado a Dream World. Los planes de animación para Initial D estaban prácticamente definidos, a la espera de las discusiones finales. A Haruki no le preocupaba su futuro a estas alturas. Incluso antes de que se emitiera el anime, el arco actual podría llevarlo a la cima. Estaba pensando en los amigos de Natsume. ¿Podría el impulso del anime ayudarlo a ascender temporalmente al número 1 y activar una recompensa del sistema? Eso por sí solo marcaría una gran diferencia. Pero eso no era algo que Haruki pudiera controlar. No podía obligar a los lectores a votar. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, alguien llamó a la puerta de su apartamento. Cuando lo abrió, se sorprendió al ver a Ryuko parada allí. «Ryuko, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Haruki, confundido. «¿Hay alguien más en casa ahora mismo?», preguntó ella, mirando detrás de él. Llevaba un vestido floral azul claro, y el calor había dado a sus mejillas un brillo suave y sonrojado. «No. Terminamos el trabajo de la semana. Naoya y Kenta se fueron con sus amigas. Hoy estoy solo». Haruki se hizo a un lado y la dejó entrar. «Entonces, ¿qué pasa?», preguntó. «Nada especial. Estaba por aquí y me di cuenta de que hacía semanas que no nos veíamos, así que pensé en pasarme». Dejó una bolsita de fruta en la mesa. «¿Unas semanas? ¿No jugamos juntos la otra noche?», preguntó Haruki, desconcertado. Pero tras pensarlo un momento, se dio cuenta de que tenía razón. Habían jugado juntos en línea, pero no se habían visto en persona desde antes de que él sacara el carnet de conducir hacía unas semanas. La sonrisa de Ryuko se tensó ligeramente. ¿Jugar a videojuegos cuenta como quedar?, pensó. Aún así, respiró hondo y volvió a sonreír. «En realidad y vine por otra razón. Mi cumpleaños es la semana que viene. Quería invitarte, si estás libre». «¿Tu cumpleaños?», Haruki parpadeó. No recordaba la última vez que había ido al cumpleaños de un amigo. Debía de haber sido hace una década. ¿Y su propio cumpleaños? No lo celebraba desde la primaria. Así que la invitación lo hizo feliz, pero también un poco incómodo. Agradecía que alguien pensara en él. Pero también sabía que los sentimientos de Ryuko eran complejos y que su relación actual estaba en un punto extraño. Haruki quería seguir siendo su amiga, pero no quería que la relación se desviara a algo más. Superar esa barrera no fue fácil. En cuanto a Ryuko, había dejado claras sus intenciones. Lo invitaba a salir durante las vacaciones, aunque él solía rechazarlas, pero aún así ella se dejaba caer de vez en cuando con regalos o dulces locales, charlando un rato antes de irse. En todo caso, ahora parecía más persistente que antes.
Aún así, se había tomado la molestia de ir a preguntarle en persona. Y aunque él intentara ignorar todo lo demás, después de tanto tiempo jugando juntos, se había ganado con creces una visita de cumpleaños. Si estás muy ocupado, no pasa nada, dijo rápidamente, al ver su vacilación. Sé que tienes mucho que hacer. Está bien. Allí estaré, dijo Haruki. ¿Cuándo y dónde? El rostro de Ryuko se iluminó. ¿Lo harás? Es la semana que viene, dentro de 7 días. Te enviaré la ubicación con antelación. Está bien entonces, dijo Haruki. Como todavía era mediodía y no tenía nada más que hacer, preguntó. ¿Quieres jugar a algo ahora? Claro. Dijo Ryuko de inmediato. Sabía perfectamente que a Haruki no le gustaba salir ni socializar. Su único pasatiempo real eran los videojuegos. Pero como ya estaba allí, no pensaba irse pronto. Volveré al campus más tarde y jugaré en mi portátil. Pero por ahora, usaré tu segunda configuración. A pesar de lo que dijo, 1 hora después todavía estaban charlando. Haruki no se había dado cuenta de que Ryuko podía hablar tanto. Y los temas eran muy diversos. Desde comidas de temporada hasta festivales locales, tendencias climáticas e incluso clichés del anime. En un momento, se levantó y le sirvió una taza de té, esperando que ella entendiera el mensaje. Quizás sea hora de irme. Podría estar jugando ahora mismo. Pero Ryuko simplemente parpadeó ante el té y dijo. Oh, estaba a punto de irme, pero ya que preparaste té, esperaré hasta que se enfríe primero. Esperar hasta que se enfríe. Haruki miró en silencio la taza aún humeante. Al final, se quedó otra hora entera antes de salir finalmente. Cuando la puerta se cerró, Haruki exhaló y murmuró, finalmente. Afuera, Ryuko sacó un pequeño cuaderno y tomó notas mientras caminaba. Le gusta la comida picante. Prefiere a las chicas con cabello largo. Lo primero que nota. Piernas. Colores favoritos. Negro, blanco, azul, rojo. Cumpleaños. 13 de noviembre. Chicas de anime favoritas. Lista de una docena de nombres y series. Ella sonrió satisfecha. Mucho que repasar más adelante. Mientras tanto, Haruki yacía en el sofá, todavía preguntándose cómo lograba seguir hablando durante 2 horas seguidas. No tenía idea de que Ryuko había reunido tanta información sobre él mientras pensaba que solo estaban perdiendo el tiempo. 2 días después, mientras Haruki estaba trabajando en un manuscrito, recibió una llamada de Kazuya invitándolo a discutir los planes de producción de Madoka Mágica. No hubo mucho debate, la reunión giró principalmente en torno a resolver cuestiones de inversión y división del trabajo. Tras una tarde de debate, se cerró el acuerdo. El proyecto recibiría un presupuesto total de 300 millones de yenes para una temporada de 12 episodios. Haruki aportaría 225 millones de yenes y Kazuya cubriría los 75 millones restantes. Al igual que en sus colaboraciones anteriores, Kazuya se encargaría de todos los aspectos de la producción de animación, incluyendo la contratación de personal, la postproducción y la distribución. Haruki se encargaría del guión y la música. El guión, por supuesto, se mantendría sin cambios. En cuanto a la banda sonora, Kazuya tenía margen de maniobra. Si encontraba mejores opciones que no fueran demasiado costosas, podría sustituirlas. Los ingresos del proyecto se dividirían. Haruki recibiría el 70% y Kazuya el 30%. Ambas partes quedaron satisfechas con esta configuración. Kazuya no era codicioso. Con solo el 25% de participación financiera, obtener el 30% de los ingresos reflejaba la confianza de Haruki en su capacidad de producción. Y tras trabajar juntos en 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante, Kazuya tenía grandes esperanzas en Madoka Mágica. Si la serie despegaba como las 2 anteriores, ese 5% adicional sería significativo. Contratar a un productor del calibre de Kazuya en otro lugar habría costado mucho más de todos modos. Desde la perspectiva de Haruki, la decisión fue sencilla. Con el respaldo de su sistema, la producción constante de historias de alta calidad estaba garantizada. Comparado con negociar unos puntos porcentuales adicionales, el tiempo y la energía que Kazuya le ahorró fueron mucho más valiosos. Al final de la reunión, ambos estaban notablemente más relajados. Finalmente lo resolví, suspiró Kazuya mientras comían. Tendremos que contactar con todo el equipo de 5 centímetros y voces de una estrella distante, aquellos con quienes dijimos que volveríamos a trabajar si tuviéramos la oportunidad.
Tenemos que contactarlos uno por uno. Y esta vez necesitaremos más ayuda, continuó. Una serie tan larga no puede permitirse tropezar a mitad de la transmisión por problemas de programación. Pero aún así, gracias al éxito de nuestros dos últimos proyectos, esta vez tenemos suficiente presupuesto. En aquel entonces, apenas nos alcanzaban unos pocos millones. ¿Y ahora? Este es un proyecto de mediana escala para los estándares de la industria. He estado pensando en revitalizar mi estudio de animación, añadió pensativo. Y contratar personal, ahora debería ser más fácil. Haruki asintió. ¿Crees que podrás encontrar suficiente personal rápidamente? Sin duda, respondió Kazuya con seguridad. Tenemos una sólida reputación, y con este presupuesto, reclutar personal no será un problema. Pero tendremos que actuar rápido. Ya es mayo. Quiero que la serie empiece a emitirse en octubre. ¿Octubre? ¿Tan pronto? Solo necesitamos tener listos los primeros episodios para entonces. El resto se producirá sobre la marcha. Será un proceso ajustado, pero si unimos al equipo, es factible. Sonrió. Llevas bastante tiempo en la industria, probablemente hayas oído el dicho. Haruki levantó una ceja. Octubre está bendecido por los dioses del anime. Haruki se rió entre dientes y asintió lentamente. Era una tradición muy arraigada en el mundo del anime. Muchas series emblemáticas se estrenaban en octubre. Por diversas razones históricas y comerciales, tanto estudios como fans lo consideraban el momento ideal para el lanzamiento, similar a cuando los estudios cinematográficos estrenaban sus grandes éxitos de taquilla durante las fiestas de Año Nuevo. El horario de octubre fue de oro. 7 de los 10 mayores éxitos de la industria se habían emitido ese mes. Naturalmente, la competencia siempre fue feroz. Pero por la forma en la que Kazuya habló sobre Madoka Mágica, claramente creía que podía defenderse por sí sola. Fiel a su estilo, Kazuya no perdió el tiempo. Aunque el equipo aún se estaba formando, hizo una publicación en sus redes sociales la misma noche en que finalizaron el plan. Mizushiro regresa como guionista e inversor principal, con una inversión de 300 yenes millones. El proyecto de anime Madoka Mágica comienza oficialmente. Incluyó un boceto preliminar del personaje Madoka y un dibujo estilo chibi que Haruki había enviado como broma. La reacción en línea fue inmediata. Para los fans de Haruki, muchos de los cuales también seguían a Kazuya, la publicación corrió como la pólvora. En cuestión de horas, el feed de Haruki se llenó de fans compartiendo, especulando y haciendo preguntas. La emoción estalló. 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante apenas se habían enfriado, y ahora Mizushiro estaba de regreso con un nuevo proyecto. Tan prolífico como siempre. Mizushiro realmente no duerme, ¿eh? ¿Está trabajando con Kazuya otra vez? No digas más. Solo dime que Ryuko hace la voz de la heroína. Madoka Mágica, ese nombre suena suave y dulce. Ya tengo miedo. No sé qué pensar. Kazuya solo mostró un boceto de personaje, y es solo una linda chica mágica. ¿Qué se supone que es este programa? Solo invirtió 50 millones de yenes en sus dos últimos proyectos. Este está recaudando 25 millones de yenes por episodio. Eso solo debería indicar que no es una simple serie de la vida real. Sea lo que sea, lo sabremos cuando se estrene. No tiene sentido adivinar ahora. A la mañana siguiente, Haruki se despertó con una avalancha de mensajes y preguntas debajo de sus publicaciones, todo sobre Madoka Mágica. Naturalmente, no iba a responder directamente. Revienta la trama arruinaría la diversión para todos. En lugar de eso, publicó un simple adelanto. Madoka Mágica es una serie que redefinirá el verdadero significado de las palabras chica mágica. ¿Una serie de chicas mágicas que redefine el género? En realidad, los fanáticos que siguieron a Mizushiro en las redes sociales durante todo el día se mostraron escépticos. El género de las chicas mágicas se consideraba sobreexplotado desde hacía tiempo. Cada año se emitían al menos una docena de animes similares, y casi todos seguían la misma fórmula trillada. No se crearon para contar historias. Se crearon para vender juguetes y productos. La mayoría de las veces, los estudios de animación trataban el anime como un medio de marketing, una forma llamativa de promocionar figuras, cartas o juegos. Normalmente, estas historias giraban en torno a chicas comunes que recibían poderes mágicos y luchaban contra monstruos comunes.
Las más innovadoras añadían secuencias de canto o baile a las escenas de transformación. Pero para los fans de Mizushiro, acostumbrados a obras más oscuras y con mayor carga emocional, este género les parecía una broma. Así que cuando Kazuya Mori reveló públicamente que el nuevo proyecto de Mizushiro era Puella Magi Madoka Mágica, las reacciones fueron diversas. Algunos sintieron curiosidad. Otros, una profunda decepción. Y muchos asumieron que Mizushiro finalmente se había vendido. Después del éxito artístico de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante, algunos fanáticos pensaron que había tomado un giro que cambiaba la narrativa conmovedora por el atractivo comercial. Las críticas no tardaron en arremeter. Chicas guapas, diseños para el mercado de masas y ataques mágicos. Claro. Supongo que ahora busca el mercado de juguetes. Pero el comentario crítico de Haruki Online. Este podría redefinir a las chicas mágicas, provocó una pausa. Los fans de toda la vida lo notaron. He seguido a Mizushiro desde su debut. Nunca ha seguido las tendencias. Si dice que es diferente, le creo. No me emocioné cuando escuché el tema, pero si lo escribe Mizushiro, lo intentaré. No sé cuánto se puede redefinir algo así, pero, si alguien puede sorprendernos, es él. Es curioso cómo todo el mundo se quejaba de que su trabajo era demasiado pesado y ahora que está haciendo algo más ligero, la gente asume que se vendió. No es el tema, sino si puede mantener el mismo nivel de calidad. Pero sí, es un poco raro. Chicas mágicas, de un chico de 20 años. Esperemos que no le resulte inapropiado. El anuncio no incluyó una fecha de lanzamiento, pero los fanáticos no estaban desorientados. Dado el historial de producción de Kazuya, que nunca tardaba más de 6 meses desde su presentación hasta su estreno, la mayoría asumía que Madoka se emitiría en octubre. Y eso significaba una cosa: un enfrentamiento invernal. Si logra una victoria con una serie de chicas mágicas durante la temporada de invierno, eso básicamente consolidaría su estatus como el guionista más influyente moderno en la industria del anime. Es simplemente difícil. Ganar la temporada de invierno con este tipo de temática no será fácil. A medida que el debate en línea aumentó, el resto de la industria también tomó nota. En los estudios de animación de Tokio, la noticia se difundió rápidamente. Mizushiro había vuelto a colaborar con Kazuya Mori tras arrasar en la temporada de primavera con un marketing mínimo y 2 títulos cortos y emotivos. ¿Y ahora? Aspiraban a una serie completa. En la competida temporada de invierno. En toda la industria, la gente empezó a prestar atención. En los principales estudios de animación de Tokio, el nombre de Mizushiro ya era un nombre a tener en cuenta. Después de todo, había conquistado la temporada de primavera con 2 series cortas que generaron poca expectación antes del estreno y, aún así, superaron a la mayoría de sus competidores más convencionales. Ahora, se estaba preparando para una serie completa en invierno, una de las temporadas más competitivas del año. En T-Bone Animation, la productora y guionista Saya Tachibana escaneaba su cronograma de producción cuando su asistente irrumpió en la sala. Saya era una figura destacada en la industria. Conocida por su audaz visión creativa y su agudo instinto de producción, se había forjado un nombre con The Devil's Journey, el anime mejor valorado del año pasado. Su estilo destacaba. Trajes negros a medida, un corte de pelo corto y un maquillaje que tendía a la androginia, difuminando las fronteras entre las apariencias tradicionalmente masculinas y femeninas. Algunos detalles, como el vello facial postizo, eran más una declaración personal que cualquier otra cosa. La gente lo notó, pero también sabían que no debían cuestionar su competencia. Era respetada y, en algunos círculos, temida. Tachibana-san, dijo su asistente, recuperando el aliento, deberías saber que Mizushiro y Kazuya acaban de anunciar un nuevo título. Puella Magi Madoka Mágica. Parece que se lanzará en octubre. Tachibana levantó la vista brevemente. Entonces probablemente coincida con Into the Abyss. Sí. Si los rumores son ciertos, nos enfrentaremos cara a cara. Ella se recostó con los brazos cruzados. Hay casi 50 programas que se emiten en octubre. Cada uno de ellos es, técnicamente, un competidor. Pero este no es un espectáculo cualquiera, insistió su asistente. Es Mizushiro. Tiene mucha fuerza. Lo sé, dijo con calma. Pero no le demos la victoria a nadie antes de que empiece la carrera. La primavera ni siquiera ha terminado. Ya veremos cómo termina 5 centímetros.
Su tono se mantuvo uniforme, pero había acero detrás de sus palabras. Y si realmente logra hacer mella en el invierno, bien por él. Pero no gané el año pasado por pura suerte. Sé lo que hago. Ella hizo una pausa y luego dio una media sonrisa. Si Mizushiro quiere jugar en nuestra liga ahora, espero que esté listo.